multiplicado por la relación de compresión elevado a la K. La presión 1 va a ser la presión intercooler y para el segundo va a ser la presión atmosférica. La presión 2 para este lado va a ser la 120,49 por la relación de compresión elevado al 1,4. Y por el otro lado tendría que la presión 2 va a ser la 25,43 multiplicado por 21 a la 1,4. ¿Cuánto es cada uno, por favor? $9,048,63. Listo, kilopascales. $3,934.16. Listo, kilopascales. Luego, la temperatura 2, que parte de la temperatura 1, de compresión a la K-1. Para este caso va a ser la temperatura 2, la temperatura 1, que va a ser la temperatura de entrada, 301 por 21 elevado a la 0,4. Tendría T sub 2, va a ser 285 por 21 a la 0,4. ¿Cuánto es T2 en cada caso? Por 5 puntos cada uno. $1,019,24. ¿Ya? 963.23. Listo. Estas mismas temperaturas. Solamente esto, ¿por qué? Porque el volumen no va a seguir siendo VH más el BC, y el volumen en 2 va a ser igual al volumen en 3, y esto es el BC. Entonces tengo 3,75 y 1,87. 3,75 por 10 a la menos 4 más 1,87 por 10 a la menos 5. Esa suma, por favor. 3,9 por 10 a la menos 4. Metros cúbicos, y aquí tendría menos. Listo. Estos volúmenes no van a cambiar para ninguno de los dos. Así sea el ciclo o así sea el atmosférico o así sea el interno, los volúmenes van a seguir los mismos. Entonces calculamos el trabajo de 1 a 2, que va a ser 1 sobre 1 menos K por presión 2, volumen 2 menos presión 1. Para el primer caso, voy a tener 1 sobre 1 menos 1,4 por presión 2, 28,63 por el volumen en 2, que es este valor, 1,87 por 10 a la menos 5, menos la presión, que es la presión emisión, mi 127,9 por el volumen en 1, por 10 a la menos 4. Lo mismo para el atmosférico. 1 sobre 1 menos 1,4 por la presión 2 atmosférico, 3.934,16 por el volumen en 2, 1,87 por 10 a la menos 5, 55,43 por el volumen en 1, 3,9 por 10 a la menos 4. Entonces cada uno, ¿cuánto es? Menos 26. Menos 0,1. 0,3. Kilojoules. Y para el atmosférico, ¿cuánto es? Menos 0,3.
Igual. 13. 13. Sí. Listo. Está correcto los dos resultados, 0,13 y 0,13. Esto es para el turbo intercular atmosférico. ¿Correctos? Bien, espero que sí, porque si no al final nos va a botar error la suma de calores. Con esto ya habríamos matado el proceso 2. El siguiente sería el proceso de 2 a 3. Que para esto sea con el intercooler, el alfa, que es la relación de presiones del motor, seguimos asumiendo 1,8. Eso quiere decir que para este lado, la presión en 3 va a ser la presión en 2 por alfa. Por el alfa. Entonces calculamos la presión. Va a ser la presión 2 que hemos calculado, 9048,63 por 1,8. Y para ese otro lado, la presión 3, 3934,16 por 1,8. ¿Cuánto es cada uno, por favor? Por 5 puntos. 16.287,53. Kilopascales. Y para 7.081,49. ya tengo mis dos presiones. La temperatura con la ecuación general que sale de la ecuación de estado. Temperatura 3 va a ser temperatura 2 por el alfa. Por tanto, de esta temperatura 3 va a ser la temperatura 2, 1019,24 por 1,8. Y el otro lado, la temperatura 3 va a ser la temperatura 63,23 por 1,8. Por 100 puntos cada uno. ¿Cuánto es? $1,834,63. Y para el atmosférico. 1733,81. Tenemos la presión y la temperatura en 3. Ahora me falta calcular el calor de eso, porque el trabajo es 0. Y el calor sigue teniendo la misma ecuación, ¿no? Por el CB, porque es la temperatura constante, T3 menos T2. En este caso del control cooler, la masa hemos calculado de 5.8 por 10 a la menos 4. 5,8 por 10 a la menos 4 por el CB, 0,718, por el T3, 834,63, menos el T2, 1019,24. Y para el otro lado va a ser la masa total, que hemos calculado también, de 2,67 por 10 menos 4, por el CB, 0,78, por la T3, 1133,81, menos la T2, 963, por 5 puntos cada uno. ¿Cuántos son los calores? 0,34. 0,34. $0,15. 0,15. Listo.
calor 2.3 a volumen constante. En cuanto a los dos, el trabajo es porque es volumen constante. Con eso habríamos matado el proceso 2.3. Ahora el proceso 3.4. Para ambos casos, el calor por combustión va a ser el calor de 2 a 3 más el calor de 3 a 4. Por tanto, el calor de 3 a 4 de combustión menos el calor. Pero el calor por combustión no va a ser el mismo para los dos. ¿Por qué? Porque el calor por combustión es masa de combustible por el HU. Para el diésel, 42.000 kilojoules sobre kilogramo. Pero la masa de combustible es diferente para el motor. Por ejemplo, para el motor con la masa de combustible 3.44 por 10 a la menos 5 por el HU 42.000. Y para el motor atmosférico, combustión, va a ser la masa de combustible 1,59 es en este caso. 1,59 por 10 a la menos 5 por 5 puntos cada uno. ¿Cuánto es el calor por combustión? 1,44. 44 Sí, 1,44. kilojoules. 0,67. 67 kilojoules. Entonces aquí es puede mapear lo que es el incremento de calor debido a ese turbo y a ese intercooler. Casi el doble, un poco más del doble de calor se está incrementando. Solamente por el compresor y por el... Bien, con eso hallamos el calor 2.3, calor 3.4, que va a ser el calor por combustión menos el calor 2.3, en este caso 0.34. Y para el lado el calor 3.4 va a ser el calor por combustión 0.67 menos el calor 2.3, 0,15. ¿Cuánto vale? Uno coma uno. 0,52. Kilojoules. Y hemos materializado entonces la parte del colorado que incrementa cuando se implementa lo que es el turbo y el intercooler. Con este calor, que es temperatura 4, porque sé que el calor 3.4 es la masa total por el CP por T4 menos T3. Por tanto, T4 va a ser el calor sobre la masa por el CP más T3. Para este primer caso tendría que 4 va a ser el calor 3.4, 1.1, dividido en la masa total, que es 5.8 por 10 a la menos 4 por 0,719 de 3. Para este caso, 1834,63. Para el otro, para el atmosférico, calor 4, 0,52 dividido entre 5, la masa total, que para este atmosférico es 2,67. Multiplicado por el CB más la temperatura 3, 83,81. Listo. Por 5 puntos cada uno. ¿Cuánto vale T4? 4.476,07. Gracias, Kelvin. $4.446,3. Listo, gracias. Esa es la temperatura simple. Estamos hablando del mismo motor, porque al hablar del mismo motor estamos hablando de que es volumen de los cilindros, las mismas revoluciones, etc. Lo que estamos en condiciones de entrada.
¿Eso qué quiere decir? Que estamos aumentando la masa de aire que está entrando al motor. Pero así aumentemos la masa de aire, no significa que los parámetros van a aumentar. ¿A qué me refiero con eso? A las temperaturas más o menos. La temperatura en el punto 2 está en este rango de... ¿Dónde está? Aquí está. De 900, 1000. Este es el rango de las temperaturas que tienen que estar en el ciclo dual. Estamos manteniendo lo que son las temperaturas después de la compresión. Desde el aporte de calor a la temperatura máxima también estamos manteniendo las temperaturas, que es de 4000 menos 4400 de las dos. Lo que así aumentemos lo que es el flujo de aire, no sé que las condiciones de temperatura dentro del ciclo van a, o se tienen que modificar en sus rangos. La presión sí puede cambiar, porque para tener la misma temperatura en los rangos en cada punto, en uno tengo más aire que en otro. Por tanto, tengo que comprimir más lo que es solar para que llegue hacia la temperatura. Por ejemplo, aquí en el atmosférico tengo 1 kilogramo de aire y en el otro tengo 2 kilogramos de aire. Para llegar a las mismas temperaturas turbointercooler tengo que comprimir mucho más que el atmosférico. Es por eso que las presiones sí van a variar, porque es más masa de aire lo que tiene el turbo que lo que tiene el atmosférico. Pero los parámetros de temperatura se tienen que mantener. La presión sí puede variar. En el caso del turbo va a aumentar las presiones en el ciclo porque es mayor aire, pero las temperaturas, eso no puede dispararse, por así decirlo. Las presiones sí, se van a disparar, pero las temperaturas no tanto. Entonces es una referencia, digamos, para comparar. Bien, ya tengo el 4. Hallamos lo que es el volumen en 4. Yo sé que el volumen en 4 va a ser el volumen en 3 por la temperatura 4 sobre la temperatura 3. Para este primer caso, el volumen en 4 será el volumen en 3, 1.87 por 10 a la menos 5, multiplicado por la T4, 4.476,07, sobre 1.834,63. El volumen no cambia, como 87 por 10 a la menos 5, lo que cambia es de 446,3 sobre 1.730 por 5 puntos cada uno. ¿Cuánto vale? $4,56 por 10 a la menos 5. Metros cúbicos. Y el otro. $4,8 por 10 a la menos 5. Listo. Metros cúbicos. Ya tengo presión, volumen y temperatura en el punto 3 y en el punto 4. Ahora calculo el trabajo. Es 4 va a ser la presión 3 por el volumen 4 menos el volumen 3. ¿Cómo se desglosaría esto en el primer caso? Para el con turbo. La presión en 3, que es igual a... ¿Dónde está? Aquí está. 9.048 por 1.8 es 16.287,53. Por el volumen en 4, 4,56 por 10 a la menos 5, menos el volumen en 3, 1,87. Para el otro caso, que será atmosférico, va a ser la presión en 3, que es diferente, 7.081,49. El volumen en 4, menos el volumen en 3. 5 puntos cada troco. $1,08. Listo.
para el atmosférico, ¿cuánto es? Auxilio está mal, es 0,45. El trabajo 3,4. Listo. ¿Dónde sí hemos marcado el proceso 3,4? 45, perdón. El último proceso, que sería el proceso de 4 a 5. Para esto necesitamos la presión en 5, que va a ser la presión en 4 por el volumen en 4 por 5 elevado a la K. Esto hemos denominado el beta, la relación. Para el primer caso, que es el turbo, va a ser la presión en 4, aquí ojo, la presión en 4, porque este proceso es a presión constante. Entonces la presión en 4 va a ser 16.857,53. El volumen en 4, 4,56 por 10 a la menos 5, sobre el volumen en 5, que es igual al volumen 1. Eso también lo vamos a recalcar. Eso no va a cambiar. El volumen en 1, 3,9 por 10 a la menos 4. Todo esto elevado a la 1,4. Y por el otro lado tendría la presión en 4, 7.081,49 por el volumen en 4, 4,8 por 10 a la menos 5, el volumen en 3. El volumen en 5, perdón, que es igual al volumen en 1, 3,9 por 10 a la menos 4. Esto es la 1,4. ¿Cuánto vale? $235,32. 800. Sí. 32. 3 kilopascales. Y para el otro lado, para el atmosférico. $377,02. Ahora la temperatura. La temperatura en 5 va a ser la temperatura en 1 por el volumen en 5, perdón, por el volumen en 4 sobre el volumen en 5 elevado a la K menos 1. Entonces la temperatura en 5 por este lado va a ser la temperatura 4, 4.476,07 por 56 por 10 a la menos 5 sobre 3,9 por 10 a la menos 4 elevado a la 0,4. Cada uno 0,4. Para el otro lado tendría la temperatura 4, 4.446,3. Listo. Por el volumen en 4, 4,8 por 10 a la menos 5 sobre el volumen en 1, 3,9 por 10 a la menos 4 elevado a la 0,4. Por 5 puntos cada uno. ¿Cuánto es 5 en cada caso? $1,896,95. Listo. Kelvin. Y la otra lado para el atmosférico. $1923,4. 4 Kelvin. Listo. Ya tengo presión y temperatura en el punto 5. Cálculo del trabajo. Trabajo de 4 va a ser 1 sobre 1 menos K por la presión 5 menos 5 menos presión 4. Para el primer caso tendría 1
sobre 1 menos 1,4 por la presión en 5, 335,33. Por el volumen en 5, 3,9 por 10 a la 4, menos la presión en 4, 1657,53. El volumen en 4, 4,56 por 10 a la menos 5. Y por el otro lado también, bajo 3,4 va a ser 1 sobre 1 menos 1,4 por la presión en 5, 377,02. El volumen 3,9 por 10 a la menos 4, el volumen en el punto 5, menos la presión en 4, 7081,49 por el volumen en 4, 4,8 por 10 a la menos 5. 5 puntos cada trabajo de expansión. Uno coma 12. Bien, 1,12 kilojoules. Uno coma 11, perdón. Perdón, ¿cuánto? 1,11. ¿Este o este? El El, el con turbo. Vaya. 1,11. Y para el atmosférico. 0.48. Listo. Kilojoules. Con esto había muerto el proceso de 4,5. Y el último, que sería el de 5, es un calor rechazado, que es la masa por el Cv por T1 menos T5. Para este primer caso, calor de 5, la masa total, que es de 5,8 por 10 a la menos 4 por el Cv 18, el T1 para el turbo es la temperatura de T sub E, 301,57, menos la T5, 1896,95. Y para el otro lado también, calor de 5 a 1 va a ser la masa total, que para este caso es 2,67 por 10 a la menos 4. Por el Cv, 0,718, por la 5, la T1, 285, la atmosférica, menos la T5, 1923,4. ¿Cuánto es cada calor? El de turbo es menos 0,31. Kilojoules. El de Y turbo. para la atmosfera. Ah, no, perdón. Sí, está bien, aquí está. El atmosférico. Ah, ya. 0,31 kilojoules. Y para el turbo, ¿cuánto es?
menos 0,66. Listo. Con esta solución es similar a lo que hemos visto en la última clase, que lo hemos hecho con dos. En la parte izquierda con el turbo, en la parte derecha el atmosférico, para dar datos en este caso. Vamos a empezar por procesos. En el proceso 1 a 2 vemos que sí, la presión incrementa full. Aquí tenemos 9000, aquí tenemos el doble aumentado. Pero la temperatura se mantiene en los rangos. No aumenta mucho la temperatura. ¿Esto qué? Porque el material de los motores está hecho que ambos cierta temperatura. Entonces no pueden elevarse más, digamos, de lo que deberían en el ciclo. Las presiones sí, pueden elevarse, pero el material, la temperatura no puede elevarse tanto. Aquí todo se mantiene en el rango. El trabajo incrementa. ¿Por qué? Porque ha incrementado lo que es la masa de aire que está dentro. Y además el trabajo, en este caso, es función del volumen y de la presión, en ambos casos. Pero el volumen es constante. Pero para el caso del turbo, la presión no aumenta. El trabajo es aumentado. ¿Por qué aumenta la presión? Porque se tiene más masa de aire. Entonces, por eso se tiene un trabajo elevado aquí, en comparación de aquí. En el siguiente proceso, vemos la presión en 3 está elevada, 16.000, y la presión en 3 del atmosférico es 7.000. Entonces, más del doble también se ha elevado. Pero la temperatura son 800, 1700, está todo bien en el rango. Si este, digamos, fuera 2500, es otro 1500, ahí sí habría una variación excesiva de temperatura. Pero aquí no, está todo bien. En cuanto al calor, también se aumenta más calor en el turbo que en el atmosférico. ¿Por qué? Porque depende de la masa de aire, es harta el turbo, por eso aumenta lo que es el calor. Calor por combustión también. Calor por combustión aumenta porque ha aumentado la masa de combustible. ¿Por qué ha aumentado la masa de aire? Ha aumentado igual al doble casi, un poco más del doble. Por tanto, el calor de 3 a 4 también es elevado, porque hay más masa de aire, más masa de combustible, más calor aportado por combustión. En el siguiente, vemos que la temperatura máxima también está en el rango. La temperatura máxima para el turbo y para el atmosférico están en el rango 4000 hasta 5000, tal vez en un punto excesivo, pero están en el rango, no está uno más elevado que el otro. En cuanto a los volúmenes, también el volumen en 4 también está en el rango. ¿Por qué? En función de la temperatura 4. Como la temperatura 4 está en el rango, los volúmenes también van a estar en el rango. El trabajo, ¿por qué aumenta? Ya sabemos, porque la presión, no aumentamos la presión en el punto 4 está, pero los volúmenes también tienen una variación. El volumen en el punto 4 es similar al volumen en el punto 4 atmosférico. Esta diferencia de volúmenes es similar. Solamente lo que es la presión en el punto 4 para el turbo es mayor que la presión en el punto 4 para el atmosférico. Eso está jugando aquí, por eso es la variación. En el siguiente vemos también la variación. En el punto 5, elevada presión igual casi el doble que en el punto 5 atmosférico, pero las temperaturas siguen en el rango. 1800, 900, 2000 tal vez podría ser, siguen las temperaturas. El calor, ¿por qué aumenta? El trabajo, perdón, ¿por qué aumenta? Por la presión, y el calor, ¿por qué aumenta? Por la masa de aire. La masa de aire es mayor, por tanto el calor rechazado es mayor. Ahora vamos a ver cuál sería las diferencias. Vamos a empezar con la verificación. Hacemos la suma de calores y la suma de trabajos. Por el otro lado lo mismo, la suma de calores y la suma de trabajos. Calor, tengo calor por combustión, que es el calor total, 1.44, menos el calor de 5 a 1, 0.66. Para el otro lado tengo el calor aportado total, 67, menos el calor rechazado, 0.031. Trabajos, tengo el trabajo 1 a 2, 0,3, negativo. El trabajo 3 a 4, que es positivo, 0,45. Y el trabajo de 4 a 5, que también es positivo, 1,1. Para el otro lado tengo igual, trabajo de 1 a 2,
negativo, menos 0,13, más es positivo, 0,21, más la expansión de 4, 5, 48. Por 5 puntos cada uno. ¿Cuánto vale cada verificación? ¿O no sale? ¿O no verifica? El Sí, otro sí. ¿Verifica o no verifica? No, no se verifica. Ya, el más confiable es el de suma de calores. Ese es el más confiable. Porque los trabajos tal vez están mal calculados por la parte de esta vez. Vamos a trabajar con los calores. ¿Cuánto sale aquí? ¿Cuánto sale aquí? 0,78. 0,68. 78. 78. 0,36. Ah, 30, perdón. 36. 36. Bien. Con esto estamos verificando. El neto del turbo es mucho mayor que el trabajo atmosférico. Vamos a ver el rendimiento, a ver cómo se comporta. El rendimiento del turbo sería 8 sobre 1,44%. Y por ese otro lado tendría 0,36 sobre 0,67%. ¿Cuánto sale? 54,1. Ya, 54,1 53,7. y 53,7. Bien, se van a dar el mismo link, por favor, para continuar.